Bueno, vamos a intentar hacer una serie de pasos muy simplificados, después lo vamos a ver en detalle, pero va a ser una aproximación. Para eso yo les dije que vamos a ver este libro acá. Este libro está en la escuela también. Bueno, acá este enunciado me dice que quiere calcular para una fuente de alimentación regulada serie. Nosotros más adelante vamos a ver todo lo que es fuente de alimentación y cómo se calcula. Pero por ahora necesito una parte de la fuente que va a ser el transformador, que tiene que tener 12 volts en la salida y una corriente de 5 amperes. Yo nunca voy a calcular el transformador. Si yo tengo que alimentar algo con 12 volts, nunca voy a hacerlo con 12 volts de salida. Yo tengo otros métodos como para ajustar ese voltaje y regular ese voltaje. Siempre voy a tener en el cálculo un porcentaje mayor de voltaje, por pérdidas que se me van a generar. Después ya vamos a ver que si yo introduzco un rectificador, que es un circuito para convertir de alterna a continua, también me va a generar una pérdida, una reducción del voltaje, entonces yo tengo que compensar. Imagínense ustedes que quieren hacer un transformador para un cargador de batería, y ustedes lo hacen para 12 volts. Ese cargador no les va a andar, porque la batería de base, para yo decir que más o menos está cargada, vamos a poner una batería a media carga, tengo 12,4, 12,5 volts. Si yo lo quiero cargar con un transformador que da 12 volts, y algo de corriente va a circular, pero no va a ser suficiente. Entonces por eso yo tengo que, acá en este caso le da 16 volts, le dio 4 volts más. Primer paso, determinar la potencia aparente. Ustedes, ¿cuáles eran los diferentes tipos de potencia? ¿Queda claro que es la potencia aparente? Es la que está disponible en los bornes de mi transformador, que no quiere decir que es la que ocupe el aparato que yo voy a alimentar. Es lo que está disponible para ser utilizado por la máquina, vamos a decir, o por el circuito que ustedes le conecten, pero quizás ese aparato que ustedes le conecten consuma no exactamente esa potencia, porque va a haber pérdidas y después hay algo que se llama factor de potencia, que es entre la diferencia entre lo que entra, lo que se consume en ese proceso y lo que en realidad, ¿sí?, yo puedo tener a la salida. Es más o menos como, a ver, ¿cómo les puedo decir? Hay un ejemplo de, por ejemplo, lo que es en la cerveza. El líquido más la espuma sería la potencia aparente. Ustedes, lo interesante es el líquido. Esa espuma es la reactiva. Entonces, la potencia aparente sería el líquido, o sea, la cerveza encima, más la espuma, la otra potencia, sí, que es la que yo efectivamente ocupo en mi aparato, es el líquido, y esa otra espuma no es útil. ¿Está claro? ¿O les... No, Sí, no está no? bien. ¿Cómo se llama entonces la que no es útil? Es reactiva. Bueno, y acá fíjense que este libro tiene un error, que yo acá ya lo marqué. Bueno, la potencia entonces dijimos antes que era el voltaje por la intensidad. Bueno, donde P es la potencia aparente del secundario en watts. Esto está mal. La potencia aparente no se mide en watts. La potencia aparente se mide en volt-ampere. Después, si alguno tiene un estabilizador o algo por el estilo, fíjese que en una parte la potencia normalmente no se la va a dar en watts, porque ustedes no saben qué es lo que van a conectar en ese estabilizador, y se la da en volt-ampere, porque es una potencia aparente. Es mayor a la que ustedes efectivamente van a poder sacar. Vamos a poner que ustedes tienen un estabilizador de 1000 watts de salida, solamente van a poder tener esos 1000 watts si ustedes conectan una lámpara incandescente, una resistencia. Si ustedes conectan algo que tiene un componente inductivo o capacitivo, un transformador es un componente inductivo porque tiene bobinas. O conecto otro elemento que son capacitores y son cargas capacitivas, se dice, va a tener otro efecto, pero tampoco voy a poder obtener esos 1000 volt-ampere disponibles. Bueno, primer paso entonces, potencia del secundario. Esto va a ser P. Yo tengo que el voltaje 16 volt y la intensidad 5 amperes. ¿Cuánto sería eso? ¿Tienen calculadora a mano? 80. 80 ¿qué? Potencia aparente. Volt-ampere. Volt-ampere, muy bien. Potencia aparente. Bueno, en el caso que yo tenga más de un secundario, que puede darse el caso, yo tengo que sumar todas las potencias de esos bobinados. Vamos a poner que tenga un bobinado, una salida de 10 volt, otra de 10 volt,
yo tengo que hacer la suma de esas potencias. Pero ahora, por ahora es un solo secundario. Después tengo que hacer unas determinaciones de potencia en el primario. Y acá nosotros esto lo vamos a ver más adelante, que tenemos que ver qué sería la histéresis y las corrientes de Foucault. Son pérdidas por las cuales yo no voy a tener disponible el 100% de lo que yo transforme. Se van a perder mi transformador. Así que yo dije que tenía, que ustedes dijeron, mejor dicho, que podía generar 80 watts, yo tengo que sobredimensionarlo porque voy a tener un rendimiento, por ejemplo, del 80%. ¿Sí? Un transformador, un buen transformador, hoy en día se le puede sacar hasta el 95%, ¿sí? De rendimiento. O sea, yo puedo transformar el 95% de lo que entra. Entonces entra, vamos a poner 100 watts, 95 watts los transformé. Los otros 5 se perdieron debido a histéresis y corriente de Foucault, que van a estar en el núcleo, inclusive tengo pérdidas también en el alambre, en el cobre que se dice. Esto a veces es práctico, hacerse un esquemita para ir poniendo los valores. Tengo P, la potencia en el primario es la potencia en el secundario sobre el rendimiento. Potencia en el primario sobre 0,8 porque mi transformador va a rendir el 80% del rendimiento. Bueno, como ese transformador no es ideal, ¿sí? Yo tengo pérdidas, si bien por la fórmula anterior vimos que tenían que ser igual las potencias, para que sean iguales las potencias, yo en realidad en el primario tengo que darle un poquito más para que en el secundario poder tener disponible los 80 watts. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Potencia en el secundario, 16 por 5, 80, por 1.25. 1.25 es este 0.80, que yo lo pasé de término, 8 dividido 10, 0,8. Cuando yo digamos, ese término lo paso multiplicando, tengo que invertirlo. Numerador y denominador tengo que invertirlos. Entonces me va a quedar 10 dividido 8. 10 dividido 8 es 1.25. 80 por 1.25 es 100 watts. Este transformador en el primario va a tener que tener 100 watts para poder, por el rendimiento que tiene la máquina, ¿sí? Que no es perfecta, disponible 80 watts en el secundario. ¿Estamos hasta ahí? Si no se entiende algo, pregunto. Paso número 3. Y este es engañosamente fácil porque yo puedo llegar a avanzar en mi cálculo y tener que empezar de vuelta. Porque si yo calculo mal la sección, ¿sí? Elijo un laminado que es incorrecto, yo voy a llegar que cuando entre a calcular todo el alambre y vaya por el paso como 12 o 13, llegue a la conclusión de que mi bobinado no entra en el laminado que yo elegí. O sea, en las ventanitas que tiene, yo le muestro una. Bueno, esto, por ejemplo, el núcleo del transformador tiene una forma de E, ¿sí? Que es acorazada. En la rama central, la del medio, yo voy a colocar los bobinados. Y para que entre adentro, tengo disponible esta ventana. Yo puedo llegar al caso de quedarme corto y elegir una chapa que tenga esta ventana menor tamaño del que yo necesito. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Más adelante cuando calcule el alambre. Entonces tengo que empezar de vuelta. Tengo que elegir un laminado que tenga una ventana más grande. ¿Sí? Laminados hay distintas medidas. Eso lo tengo, o pueden sacarlo de una tabla o entran directamente al fabricante. No todos los fabricantes fabrican todos los laminados. En el ejemplo del libro ocupa un laminado 100, ¿sí? Un número 100. Por ejemplo, este fabricante no fabrica esa medida. Yo tendré que ver cuál es la más próxima. Por ejemplo, acá tengo, fíjense que el formato ese y las medidas que tiene. Bueno, sección del núcleo entonces. Yo tengo una medida que me da el laminado y después, a medida que yo vaya agregando chapas, voy a tener la otra medida. Por lo general, se trata de que quede cuadrado, por una cuestión que se llama factor de forma.
que por ahí termina a veces afectando al rendimiento. Para un transformador y para los cálculos que estamos haciendo nosotros no es tampoco tan determinante, pero cuando ustedes hacen algo más específico, más delicado, hay que tenerlo en cuenta. Inclusive los transformadores trifásicos más grandes, las chapas no son todas iguales. Tratan de que en el centro sea redondo para que sea un factor de forma más ajustado. Volvemos, sección del núcleo. El núcleo puede ser de hierro silicio de grano no orientado o hierro silicio de grano orientado. El grano orientado vamos a decir que es de mejor calidad. Y también podrán encontrarse algún transformador chino que es de chapa nada más. Esas chapitas, una chapa con respecto a la otra, están aisladas. Tienen una película de barniz o un tratamiento especial que la aísla de la que está al lado. No se les vaya a ocurrir lijarlas. Le pueden limpiar, sí, por si tienen suciedad, pero hay que conservar o restituir esa capa de aislación, porque si no se van a dar pérdidas, las pérdidas de Foucault que mencionamos antes. Esas se dan en el núcleo. Normalmente esas chapitas, el espesor va a estar entre 0,5 y 0,35 milímetros. Mientras más fina es la chapa, el transformador, vamos a decir, es de mejor calidad. Lo importante que a mí me tiene que quedar es que yo tengo que tratar de que mi núcleo, lo que yo bobine, el bobinado, entre adentro de estas ventanas, que acá le pone A y B. Si yo pongo mucho alambre, es probable que me llegue muy al borde. No se trata nunca de llegar muy al borde. Errores comunes es olvidarse de calcular la aislación. Entre capa y capa va una aislación, que si ustedes lo ven parece como un papel madera. No es papel madera, es un material especial, un aislante, sí, de origen, vamos a decir, vegetal, pero que es parafinado, o sea que tiene un recubrimiento aislante y una protección extra para evitar que pueda llegar a saltar un arco. Entre capa y capa del primario se coloca entre bobinado primario, bobinado secundario, también se coloca, pero si yo puse una vuelta entre capa y capa, entre el bobinado primario y secundario voy a poner 3 capas, yo tengo que aislar. Y el exterior 6 capas voy a tener que poner, para asegurarme de que no haya ningún problema de aislación. Por acá es para, digamos, el factor de forma directamente se hace al cuadrado. Bueno, ¿de qué va a influir todo eso? Varía un montón de cosas. De acuerdo a la potencia del primario, acuérdense que esto acá era volamper, esto que lo vamos a ver más adelante, que es la densidad de corriente que se mide en amper por milímetro cuadrado y que me va a servir mucho para calcular lo que es el alambre, la sección del alambre. La frecuencia, nosotros vamos a hacer cálculos de transformadores para una frecuencia de 50 Hz. La inducción, que se mide en Gauss, y las pérdidas del hierro, no sé si ustedes alcanzaron a apreciar que en la parte anterior en el catálogo que yo les mostré, daba este valor. Ese valor a veces se ajusta porque es muy, vamos a suponer el caso de ustedes, quieren bobinar un transformador. Y nosotros en la escuela lo que hacemos a veces es bobinar sobre un núcleo que ustedes encuentran o llevan. Y no sabemos cuáles características tienen las chapas del núcleo ese. Entonces a veces se da un valor, de acuerdo, se las mira las chapas, más o menos se ve la calidad y se le da. Bueno, las pérdidas del hierro, entonces yo a veces le doy un valor cuando no conozco. Cuando yo estoy calculando de cero y quiero, vamos a poner, dedicarme y compro las chapas, ese valor sí lo tengo porque el fabricante me lo da. Así mirando las chapas yo no lo puedo saber. Podré saber si la calidad es más o menos buena o mala por comparación con otra, pero no puedo saber el valor exacto. ¿Qué fórmulas ocupan? 1.1 por la raíz cuadrada de la potencia del primario. Acuérdense que la potencia del primario era 100, que es 1.1. Acá esta fórmula es más compleja, pero acá de forma empírica. ¿Qué quiere decir en forma empírica? Cuando ustedes hacen algo de forma empírica. Vamos a suponer, ustedes hacen 1000 transformadores. Van a un factor, van a alterar una cosa, y por ahí se dan cuenta que con ciertos valores, ciertos parámetros, ese transformador anda mejor. Entonces, de forma empírica, ustedes ocupan esa fórmula, vamos a decir. Acá este autor, por su experiencia, fija este valor en 1.1, pero sepan que eso tiene su sentido de ser y una fórmula más compleja, que después si quieren la ven. Por eso directamente yo le doy este que es más simplificado. Entonces, ¿cómo calculo?
100 volt-ampere, le calculo la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10, ¿Cuánto? 10. 10. 10, Bueno, 10 por 1.1 es 11 centímetros cuadrados. 11 centímetros cuadrados. La sección del núcleo es 11 centímetros cuadrados. Bueno, dice que acá el transformador, de acuerdo a la calidad, fija otros valores. Un máximo dice que acá le da un máximo de 1,6 por ciertas características y para no excederse en el tamaño. Fíjense que acá dice que la cuestión es el tema de esa famosa ventana AB. Porque si yo me paso de esas medidas, no me va a entrar el bobinado adentro. Bueno, por una serie de cálculos, las medidas se fijan y él le da que el más próximo a 11 es una laminación número 100 que dice que tiene una sección de 10,9. A ver, vamos a ver de dónde sale eso. Dice tabla 10.2. Esta es la tabla 10.2. Yo tengo las distintas laminaciones, o sea, los distintos tamaños de chapas. Acá estoy hablando de las E. Y vamos a ver la 100. Bueno, la 100 dice que tiene tales medidas y tiene la superficie de ventana y la sección de núcleo. Tengo que fijarme en esta última columna. ¿Cuál se ajusta más cerca a 11? Sí, efectivamente, tengo acá varias que están la 100, la 200 y la 30. ¿Qué me va a inclinar a elegir una otra? Y probablemente esta parte que es la superficie de la ventana. ¿Sí? La superficie disponible para poner alambre y aislación. A ver, ¿por qué puso la 100? Y bueno, empezó con la que tiene la ventana más chica, para no hacer un transformador tan grande. Fíjese que tiene una ventana que la superficie de la ventana es 13,2. ¿Se va entendiendo eso cómo se elige? Sí. Resumiendo, tengo la potencia del primario, le saco la raíz cuadrada y lo multiplico por 1.1. Paso siguiente, me voy a una tabla que pueden crear ustedes o se van a un libro y la buscan que ya está. Siempre tienen que tener en cuenta, acá nosotros vamos a seguir para que nos coincidan los números, pero en el caso, fíjese que acá ocupa una laminación número 100. Vimos en la tabla anterior del fabricante que habíamos buscado que no tenía laminación número 100. Entonces, por ahí, para un cálculo real, no tendría mucho sentido elegir una laminación número 100 cuando yo después no pueda conseguir esa laminación, esa chapita. Entonces, por ahí eso a veces, primero, también, si bien la tabla es importante, traten, o por ahí les puede dar que la 100 es la ideal, pero no se consigue. Entonces yo tengo que elegir otro. Le daba entonces 10,9, ese otro cálculo, era lo más próximo. Bueno, ahora tengo que hacer algo que se llama cálculo del número de espiras por volt. O sea, yo para cada volt, ¿cuántas espiras de alambre tengo que colocar? Eso viene un poquito de lo que es la relación de transformación. Y se ocupa esa fórmula. Esa fórmula por ahora la vamos a ver así. Después vamos a ir viendo qué es cada cosa y de dónde sale. Vamos a ir viendo que este 4,44 en realidad no es un número porque lo puso 4,44, sino que tiene un sentido de ser y que involucra una fórmula más grande que a veces se la simplifica para los cálculos. Tengo un B, que ya veremos después más adelante qué es ese B, N, S y F. F es la frecuencia, S es la sección adoptada en la tabla. Vamos a suponer que ustedes este cálculo le dio 11. No voy a ocupar ese dato de la superficie. Voy a ocupar el que tengo en la laminación, que es 10,9. Porque yo no voy a ocupar una chapa que me permita un núcleo de 11. Voy a tener una chapa que me va a permitir 10,9. Frecuencia 50. Ya vamos a ver que si yo la frecuencia la aumento, puedo reducir el tamaño del transformador. Si yo aumento esta frecuencia mucho, el hierro silicio no sirve más. Y tengo que ocupar otro tipo de núcleo. Bueno, entonces la relación vueltas-vol, que es más o menos lo que vimos al principio. Ocupo esta forma. Fíjense acá, yo al aumentar la frecuencia, como está dividiendo, se me va a achicar esto otro. ¿Sí? Si yo acá en vez de 50 pongo 200, este valor va a ser más chico. Yo voy a necesitar menos cantidad de alambre para llegar a un volt.
Bueno, esta era una constante, vamos a decir. Este B, si máximo, que es la inducción, vale 0,0001, que es lo mismo, 10 a la menos 4 Gauss. Ese valor B se mide en Gauss. Por ahora nosotros lo vamos a determinar un valor medio. Después vamos a ver con un cálculo que vamos a hacer ya más en detalle cómo encuentro ese valor. Por ahora vamos a ocupar ese valor. S, que era la sección del laminado por la frecuencia. Eso me da 4,13 espiras por volt. Primer parte del cálculo. Segunda parte del cálculo. Quiero saber cuántas espiras va a tener el primario y cuántas espiras va a tener el secundario. Porque si bien yo les dije que había una relación de transformación, hoy dijimos, por ejemplo, un transformador que tenía 6, que era una relación de transformación de 10, y tenía en el primario 600 vueltas, en el secundario tenía que tener 60 vueltas, 60 espiras. Y eso era porque yo fijé el primario en 600. Pero lo correcto es lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es primero calcular esta relación, ¿sí? Que en este caso me dio 4,13 espiras por volt, y después con ese valor fijar los valores del primario y del secundario. ¿Cómo se calcula eso? NB es esto, 4,3, número de espiras por volt. BP, voltaje del primario, o sea, 220 por 4,13. Voltaje del secundario, 16 volt. 16 volt por 4,13, por la misma relación. Esta relación afecta tanto al primario como al secundario. Bueno, en detalles, si yo multiplico 220 por 4,13 me da 900 vueltas, 909 espiras. A ver, a veces los cálculos les van a dar 908, tanto o 909, tanto. Por una cuestión que no va a afectar en tanto, yo lo fijo en un número entero. Si no le pongo coma, no voy a hacer... Bueno, entonces, mi transformador tiene 909 espiras en el primario y 66 en el secundario. Hasta ahí vamos, ¿cómo era el cálculo? Siguiente cálculo. Intensidad de corriente en los bobinados. Para el primario. ¿Cómo hacía eso? En base a la potencia. Mi primario tenía 100 watts y tenía 220 volts. Esta formulita sale de la fórmula de potencia. Si P es igual a V por I, la intensidad es igual a P sobre V. Entonces me da a dar que mi primario tiene 0,45 amperes. Colocaré un fusible de 0,5 amperes. Y el secundario, si aplicamos el mismo razonamiento, y como yo ese lo fijé, me da, como era 80 watts sobre 16 volts, me da los 5 amperes. Fíjense que, con acuerdo a la relación de transformación, estoy bastante cerca en los valores que quería encontrar. Bueno, densidad de corriente. ¿Se acuerdan que yo les comenté que servía para la sección del alambre? Bueno, acá también vamos a ocupar unos valores entre ciertos valores. Yo me voy a manejar entre 1,5 y 3,5 amperes por milímetros cuadrados. ¿Sí? O sea que por ese alambre va a poder pasar, vamos a decir, por cada milímetro cuadrado de alambre va a poder pasar esa cantidad de amperes, entre 1,5 y 3,5. Si yo me vengo muy para acá, o me vengo muy para acá, ¿va a afectar en qué? En que voy a estar para este lado. Si me vengo, voy a reducir el tamaño, porque yo voy a decir que pasa 3,5 amperes por milímetro cuadrado. Puedo correr el riesgo de quedar muy justo y de que se entre a recalentar ese bobinado, porque yo le voy a hacer pasar mucha corriente. Si me voy más cerca del 1,5, ¿sí? Voy a estar perfecto, pero ese bobinado me va a quedar muy voluminoso, muy grande, y es posible que después no me termine entrando adentro del núcleo. Así que por lo general se adopta un valor intermedio, que está entre 2 y 2,5, que es este delta de acá. Si el transformador es de uso continuo,
¿sí? De uso continuo, o sea que vamos a poner, ustedes lo conectan y queda permanente, no se desconecta muy seguido. Voy a fijar un valor de 2, ¿tá? Porque yo tengo que tener en cuenta que ese bobinado va a empezar a levantar temperatura con el tiempo y tengo que asegurarme que no se vaya a destruir. Entonces, 2 amperes por milímetro cuadrado, o sea que por cada milímetro cuadrado de alambre van a pasar 2 amperes, independientemente que sea del primario o sea del secundario. Es el mismo factor. Ahora, si mi transformador yo le voy a conectar media hora y va a ser algo medio portátil y no quiero que sea tan grande, me voy a pasar un valor más cerca de 3,5. Voy a adoptar 3. ¿Se entiende ese razonamiento? Ariel me hace cara que sí. No, no lo Bueno, entendí. a ver, de vuelta. Yo fijo un valor, ¿sí? Y digo, ¿se acuerdan que yo tengo que llegar a una corriente que pase por el alambre que yo voy a poner? Que era 5 amperes en el secundario y 0,45 amperes en el primario. Yo tengo que elegir un alambre y ese alambre no tiene que sobrepasar ciertos valores porque si no se me va a quemar. A ver, si usted una instalación eléctrica el año pasado con Walter, ¿sí? Elegíamos, vamos a poner que voy a conectar una estufa y vamos a poner que ustedes quieren hacer un prolongador porque X motivo no llegan a la estufa y ponen un cable de 0,5, ¿sí? milímetros cuadrados de sección y la estufa consume 10 amperes. ¿Qué es lo más probable que va a pasar? Que se les queme el prolongador, porque ese cable no soporta la corriente que ustedes, esos 10 amperes que le quieren hacer pasar. En el transformador me va a pasar lo mismo. Si yo adopto una sección de alambre muy fina, el transformador también se me puede quemar, porque yo le voy a hacer pasar una corriente mayor a la admisible. ¿Cómo calculo yo qué es lo admisible y no admisible? Lo calculo con estos factores. Yo digo que quiero que por ese alambre, por cada milímetro cuadrado de alambre, ¿sí? Hay un montón de medidas de alambre, pero yo fijo que por cada milímetro cuadrado de alambre pasen 2,5 amperes. Si el alambre es de 1 milímetro cuadrado, por ese alambre van a pasar 2,5 amperes como máximo. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, ¿El resto? Sí, sí. Bueno, sección del cobre en el primario. Acuérdense que elegí 2,5 como factor. En mi primario pasa una corriente de 0,45. Yo lo divido por ese factor, o sea, por milímetro cuadrado cuánto pasa, me da que para el primario voy a necesitar un alambre de 0,18 milímetros cuadrados. En el secundario van a circular 5 amperes. Aplico el mismo factor y me va a dar que necesito un alambre de por lo menos 2 milímetros cuadrados. Ahora bien, no siempre los cálculos que me da esto voy a encontrar un alambre de esa medida. Dijimos que probablemente no encuentre un alambre, ¿sí?, de esas dimensiones. Entonces por ahí tenga que adoptar otra sección. Acuérdense que esto es sección, ¿sí? Yo voy a tener que ir a una tabla y con esa sección calcular. Yo no voy a comprar un alambre de una sección, no voy a ir a lo Córdoba a comprar un alambre de una sección de 0,18. Yo voy a ir a comprar un alambre de tantos milímetros, 0,5 milímetros, 1 milímetro, 2,5 milímetros. Con este dato, yo lo tengo que introducir en una tabla, que ya vamos a ver la tablita, y ver qué alambre voy a ocupar. Vamos a ir a nuestra tabla que está acá. Paso número 1, me posiciono en esta columna, sección 0,18. Era lo que me había dado a mí, y 2. Para el primario vamos a arrancar. Vamos a buscar un valor cercano a 0,18. 0,19. Y 0,10, este de acá. ¿Qué es un alambre que tiene un diámetro de 0,5? ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que comprar es alambre 0,5. Vamos al secundario. ¿Y cuál voy a elegir? Y probablemente este.
pues estoy en 2, tanto, que era la sección. Acuérdense que estoy en la columna de sección. Con esta sección encuentro que mi alambre va a tener un diámetro de 1,6. O sea que yo voy a comprar para el secundario alambre de cobre de 1,6 milímetros. En este caso, si ustedes van a comprar cable, ustedes piden un cable de una sección de 2,5. En el caso del alambre, ustedes van y compran un alambre de un diámetro. Por eso a veces se puede armar alguna confusión. Pero el alambre para bobinar yo lo compro por la medida del diámetro. ¿Hasta ahí más o menos vamos? Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que sigue después lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿les parece? Sí. Vamos a hacer un micro resumen. Vimos, por ahora, lo que ustedes necesitaban para calcular un transformador. Primer paso, determinar la potencia aparente del bobinado. ¿De cuál? Del secundario. Segundo paso, determinar la potencia del primario. Tercer paso, sección del núcleo. Cuarto paso, calcular el número de espiras por volt. Quinto paso, calcular el cálculo de las cantidades de espiras por bobinado. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas va a tener el primario y cuántas vueltas va a tener el secundario? Sexto paso, las intensidades. Esto es muy importante porque si yo no calculo bien esto, hago mal todo el resto del cálculo. Densidad de corriente. ¿Para qué me servía la densidad de corriente? Para poder calcular la sección del alambre. Yo una vez que calculaba la sección del alambre, podía encontrar cuál era el diámetro del alambre. ¿Estamos hasta ahí? Si no hay pregunta, por ahora, yo los libero, ¿sí? Nos vemos el martes que viene.